Silvia acababa de revisar el último paciente esa tarde. Estaba nerviosa, angustiada. Cuando se quedó sola, se sentó en la silla junto al escritorio y se cubrió la cara con las manos. Permaneció unos minutos así. Manifestaba una fuerte preocupación. Después, por el conmutador, le pidió a Marcos, que trabajaba en el consultorio siguiente, que al terminar se acercara. Tardó como media hora. En ese tiempo, Silvia volvió a revisar las ecografías, informes y tomografías que estaban sobre el escritorio. Cuando Marcos entró, ella trató de relajarse y disimular. ¿Qué necesitas? Quiero que revises estos estudios, todos, y me digas qué se puede hacer. Marcos la miró extrañado. Silvia sabía lo suficiente y por lo general las consultas eran a la inversa. ¿Ahora? Sí, ahora. Necesito conversar con vos de esto ahora. Más extrañado todavía. Eso no es cardiología, Silvia. Son estudios ginecológicos. Ya sé, pero necesito tu opinión. Marcos estuvo unos minutos mirando, revisando. Es grave. No creo que tenga chance. Y si tuvieras que salvarla a cualquier precio, ¿qué harías? Él inquirió con la mirada. Vos sabés mejor que yo, Silvia. Está muy avanzado. ¿Por qué te preocupa tanto? Te ves angustiada. ¿Quién es la paciente? Cristina. Marcos se puso pálido, perdió su aplomo. Sintió como un golpe en el estómago que le cortó la respiración. En un instante pasó por su mente toda la tragedia, todo el dolor y la desesperación de Fernando. Se puso de pie y se pasó la mano por la cabeza. Un sentimiento nuevo de impotencia lo invadió. ¿Cómo puede ser Cristina? ¿Cómo puede ser ella? Vino a mí porque quieren un hijo y ella no sabía por qué ese hijo no llegaba. La mandé al doctor Quiroga y esto es lo que me informa. Marcos suspiró hondo y volvió a mirar los estudios. No había dudas. Les repitieron: estos son los terceros que se le hacen. No hay dudas. Cristina va a empezar con los síntomas. Marcos, ¿qué vamos a hacer? Fernando no va a resistir esto. Fue hacia la ventana y le dio la espalda a su hermana. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué ahora que por fin decidieron tener paz? A Silvia le corrían lágrimas por sus mejillas. Trató de serenarse. Vos y yo vamos a tener que ayudarlos mucho, Marcos. Vamos a tener que estar junto a ellos. Cristina es más fuerte. El que se va a derrumbar es Fernando. ¿Ella lo sabe? Lo sospecha. Ha leído sus estudios y se ha dado cuenta. ¿Habló con vos? Todavía no, pero ya lo hará seguramente. El doctor Quiroga no quiso decirle nada hasta hablar conmigo primero. Tendremos que enfrentar esta agonía. No sé de dónde voy a sacar valor. De lo mucho que los amamos. Se quedaron en silencio. Después Silvia dijo: ¿sabes una cosa? Estoy embarazada otra vez. Entonces cuídate, evita las tensiones. Déjame a mí con esto. Quisiera que este hijo pudiera ser de ellos. A algunos se nos regala tanta dicha, a otros se les niega todo. Cuando hubo que internarla por segunda vez, Fernando no creyó una palabra de lo que dijeron los médicos con quienes habló. Esas fiebres,
esa palidez de Cristina, su mirada sombría, no creyó en esa supuesta descompensación. Llamó a Marcos por teléfono. Cuando éste llegó a su casa, lo estaba esperando con impaciencia. El temor le apretaba el estómago y el presentimiento no le permitía ninguna tranquilidad. Vení, Marcos, sentate. Fernando se sentó también, lo miró directo y le preguntó sin rodeos: ¿qué pasa con Cristina? Fernando temblaba, un estremecimiento que no podía controlar no le daba quietud. Decime la verdad, ¿por qué otra vez internada? Te llamé para que me digas la verdad. Marcos se mostró calmado, pero él también estaba estremecido. Fernando, lo de Cristina es irremediable. El temblor se le convirtió en un sacudón fuerte que lo hizo pararse. Le gritó cuando dijo: ¿qué quiere decir irremediable? Marcos se puso de pie también. Se acercó a Fernando, que le daba la espalda. Su voz fue suave: no podemos salvarla. Fernando sintió un dolor violento que se transformó en rabia. Gritó con desesperación: ¿cómo no podés salvarla? He trabajado toda mi vida para ustedes. Es lo único que he querido para mí. Y ahora me decís que no podés salvarla. ¿Por qué me hacen esto, Marcos? ¿Por qué? Fernando gritaba: tenés que curarla. Sos el mejor médico de Quinteros. Marcos esperó el desahogo. Dejó que gritara su dolor. Dejó que golpeara. Él conocía el temperamento apasionado de su hermano. Después el dolor rompió en llanto. Lloraba al abrazarlo mientras le decía: salvala, Marcos. Salvala para mí, por favor. Aunque no tengamos hijos, no importa. Fernando se ahogaba en lágrimas. Salvala, te lo ruego. No dejes que se vaya. No otra vez. Marcos lo apoyó en su hombro y le dijo con dulzura: llorá, Fernando. Para salvarla necesito un milagro, y yo solo sé lo que los hombres pueden hacer. Otra vez, como sucedió 10 años atrás, Fernando lloró sobre el hombro de su hermano la partida de Cristina. Cuando entró a la habitación del sanatorio, Fernando se detuvo a contemplarla. Estaba pálida, blanca, en una pieza de paredes blancas, cubierta con blancas sábanas. El único toque distinto era su cabello dorado, desparramado sobre la almohada. Se sentó a su lado y le tomó la mano. Tenía el rostro transido de angustia, hinchado de llanto. Cristina estaba serena, su mirada era tranquila. Ya lo sabés, le dijo, tenés el mismo aspecto quebrado de aquella mañana en el juicio, cuando te vi en el banquillo de acusado, esa expresión tuya, como si te hubieran golpeado. Me habían golpeado. Nunca me contaste eso. Fernando le besó la mano, no podía hablar. Estoy bien, Fernando, cálmate, por favor. Tenés que prometerme que te vas a sobreponer, que vas a poder seguir por tus hermanos. No te voy a prometer nada, no puedo aceptar esto, Cristina. Se quedaron en silencio. Él le acarició el cabello suavemente. Ella parecía dormida. Veía su rostro perfecto, virginal, sus ojos cerrados, sombríos. La nívea textura de su cutis, veía sus sienes hundidas, sentía su aliento casi imperceptible. Sus manos guardaban la memoria de la suavidad de su piel, del camino de su cuerpo que tantas veces había recorrido con pasión, con felicidad, con ternura, con deleite. Sus brazos
conocían el sitio justo para contenerla, la medida exacta de su belleza. Vio su alma adormecida, sin mirada casi. No encontraba resignación. Cristina pareció despertar. Dijo con la voz apacible, pero baja: Fernando, quiero irme a casa. No quiero estar más aquí. Llévame a casa y quédate conmigo, hasta el final. Aquí no. Si muero en tus brazos, habrá sido hermoso vivir. Hablaré con Marcos para que te dé el alta. Fernando no se movió de su lado los últimos días de Cristina. Permaneció en su casa con ella, la cuidó, la acarició. Conversaron de 1000 cosas como cuando eran adolescentes y caminaban sin rumbo. Pusieron música, vieron películas, rieron. Jamás mencionaron el dolor. Hablaron de la felicidad de haberse amado toda la vida. Se contaron cosas que habían quedado sin contar, detalles de sus vidas mientras estuvieron separados. Fueron felices. Les pareció que eran felices. Le dejé a Pablo mi parte. Él sabrá cuidarla mejor que vos. A vos te van a faltar fuerzas, te conozco. ¿No confías en mí? No. Fernando sonrió. Tenés razón. Germán tiene mis instrucciones. Él te va a decir. Cristina, por favor. Le dije a Pablo que cambie totalmente el escritorio, pero que el cuadro lo deje ahí. De acuerdo, no te canses. Hay algo que no te dije. Llamé a mi padre. No sé si él llegue a tiempo. Creo que no me creyó. No quería creer. ¿Llamaste a tu padre? Tiene que hacerse cargo de la casa. Sí, claro. La casa es muy importante. Ella iba a hablar nuevamente. Fernando puso sus labios sobre los de ella y se lo impidió. Solo hablemos de amor. Recordaron cuando ella en el América jugaba tenis y se desconcentraba cuando lo sabía cerca. Se rieron. Recordaron cuando él rompió la pata de la silla, el golpe del profesor. Se rieron. El grito de la profesora de historia con la rata. Nadie podía parar de reír en la clase. Fue colosal. Me costó la expulsión y una gran paliza. No me contaste lo de la paliza. Los hombres no cuentan esas cosas. Rememoraron sus caminatas por toda la ciudad, despacio, tratando de entender el mundo, tratando de entenderse en el mundo. Después Cristina cayó en un estado de inconsciencia profunda. Fernando sentía las horas interminables, trató de despertarla, pero comprendió que era el sueño final. La noche fue tinieblas. La noche fue desconsuelo. Ella tenía fiebre. Él invocaba un milagro. Al amanecer apenas un instante, una luz pasó por su mirada. Abrázame, Fernando, abrázame fuerte contra tu corazón. La tomó con todas sus fuerzas, como para retenerle la vida. La abrazó en su pecho para guardarle el último aliento. La contuvo, hasta que en sus brazos Cristina expiró. Permaneció con ella abrazado mientras el cuerpo amado alentó calor. Ya no tenía llanto, tampoco resignación. Ya basta, Fernando, vamos a casa, la voz de Marcos. Tenés que dejarla partir. Se dejó conducir. Vio a sus hermanos, pero no podía reaccionar. Marcos hablaba con ellos. Se lo llevó. Marcos lo llevó a su casa y trató de animarlo. Fernando se dejaba conducir, se movía como un fantasma. El dolor le había traspasado el alma misma, o ese pedazo de él que tenía muy dentro y que Cristina siempre tocó con la mirada, desde su casi infancia cuando la conoció.
Ahí estaba su herida, y ya no lloraba porque sabía que esa herida no cerraría jamás. Por eso él ya no lloraba, ni gritaba, ni esperaba. Caía en un estado de postración. Volvió después de unas horas, cubiertos sus ojos con lentes oscuros, y aceptó impávido las palabras de cientos de personas que desfilaban por ese comedor transformado que había sido testigo de sus más dulces y apasionadas horas de amor. Palabras cuyo significado no entendía. El rostro de Fernando era inexpresivo. Hacia el mediodía, el ingeniero Smith se hizo presente. Entró a su casa con premura y molesto. Una cantidad de personas de todas las edades y apariencias estaba ahí, afuera, adentro, en las escaleras. ¿Qué significa esto en mi casa? Entró y se encontró con el féretro. Se quedó callado un momento, después habló a los gritos. Fuera de mi casa, no tienen por qué meterse aquí. Entonces Fernando lo enfrentó, erguido delante de él, contestó con calma. Baje la voz, tenga en la muerte el respeto que no tuvo por su hija en la vida. El ingeniero quedó confundido. Recién empezaba a aceptar el hecho del deceso de su hija. ¿Usted quién es? Soy Fernando Monterrey, y los que estamos aquí somos la única familia de Cristina. Ah, usted es el famoso amante de mi hija. Sin esperar respuesta, se dirigió donde Cristina yacía, ahora sí, como de cera. Estuvo unos minutos contemplándola. En Europa no te hubiera pasado esto. ¿Por qué te volviste, dejando todo? Fernando no quiso escuchar más. Todos se sorprendieron de la cantidad de gente que quiso acompañar a Cristina, formando un cortejo especial. Se diría que nadie en Quinteros dejó de ser parte de esa procesión encabezada por una princesa muerta y un príncipe amante detrás. Pero lo que Fernando percibió casi como imágenes irreales, como si fueran incorpóreos, esos cientos y cientos de adolescentes que se volcaron al pasar el ataúd alfombrando las calles con flores y cubriéndolo a él de pétalos. Estaban allí, por todos los rincones, jóvenes, transparentes, de miradas simples, con las corbatas mal colocadas, con las camisas desprolijas y los delantales con los cinturones al revés. Estaban todos con uniformes desarreglados y los sueños intactos. Cientos de púberes que llegaban con huellas infantiles en sus rostros, tomados de la mano, abrazados, angelicales, revueltos los cabellos, se volcaban más y más cubriendo su paso con flores, radiantes, llenándolo a él de colores, besándole las mejillas, lo cubrían de besos. Las flores parecían mariposas que volaban, que trazaban la calle. Eran casi niños abriéndose al amor, eran como de cristal, y cuando fueron a colocar el féretro en el auto, decenas de manos pequeñas lo impidieron, lo tomaron y lo condujeron en andas entonando canciones de amor que llenaron el aire de la ciudad de una emoción dulce y melódica, una sensación como un ideal que llegaba al cielo y la entonaban los ángeles. Cubrieron de esperanzas multicolor el quebranto, y el sol se abrió paso, y tiñó de anaranjado el éter y las mejillas, y el acompañamiento a la muerte se convirtió en un canto a la vida. Quinteros ya tenía su leyenda. Por eso los hijos de los nietos del doctor Marcos Monterrey
o los hijos de los nietos de cualquier habitante de la ciudad regalaban medallitas o cuadritos o anillos donde aparecía una pareja sonriente y enamorada, tomada de una fotografía que dicen que ha existido, y si lo usás siempre te van a querer profundamente. Y la historia de Fernando y Cristina sería contada por los abuelos a los nietos cuando éstos tenían penas de amor. Sería contada por las madres a las niñas cuando ellas florecían a las ilusiones. Sería contada en las reuniones de comadres cuando alguna pareja se besaba sin pudor contra el tronco de un árbol. La historia de amor, con agregado de jazmines. Sería contada por los chicos cuando se sentaban en ronda al sol, en las plazas como pájaros bulliciosos, o cuando se besaban jurándose amor eterno. Y cómo pasa con todas las leyendas, nadie sabía bien si las cosas habían sucedido o no, pero no hacía falta saber porque era justamente el sueño lo que los jóvenes regalaban en esa imagen como prenda de amor.